Hola, buenos días. Hoy en La Aventura del Saber vamos a hablar de una ingeniería muy importante que muchas veces pasa absolutamente desapercibida y que nos obliga a mirar a tierra firme, pero desde el cielo. La ingeniería de topografía y de cartografía sirve para crear mapas, como parece evidente. Lo que no salta tanto a la vista es que sirve también para predecir el comportamiento geológico del planeta. Hoy lo comprobaremos en un documento con imágenes asombrosas. Este será el tercer capítulo de la serie que, bajo el título Ingenieros, Ciencia y Tecnología, aborda el nacimiento y desarrollo de las diferentes especialidades. Para dedicarnos en concreto a la ingeniería de topografía y cartografía, hoy contamos con la presencia de nuestro experto habitual en asuntos científicos, José López de Guereñu. ¿Qué tal, José? Buenos días, y con María. José Juan Arranz, que es ingeniero en geodesia y cartografía. Muy buenos días también. Hola, buenos días. José Juan, para empezar, ¿qué diferencia hay entre geodesia y topografía? Básicamente la geodesia y la topografía son lo mismo. Lo único que geodesia puede considerarse de un nivel superior en la determinación de la forma de la Tierra y materializar una serie de puntos de coordenadas conocidas, que luego va a utilizar la topografía para recoger toda la información necesaria o incluso para llevar a plasmar ciertos proyectos de obra civil, etcétera, sobre esa superficie terrestre. Y para que nos hagamos a la idea, un ingeniero de esta especialidad es el que está detrás del trípode y la lente cuando se están aplanando terrenos para hacer Por supuesto, carreteras. es la persona que planifica todo el trabajo para recoger toda esa información, para llevar esos proyectos que te he comentado de obras sobre la superficie terrestre y que va organizando a todo el equipo para, mediante métodos geométricos, llevar esa información al campo o del campo al gabinete. José, ¿esta carrera figura entre las más demandadas o sufre para adaptarse a los nuevos tiempos? No, bueno, es una carrera con un futuro prometedor, no hay paro, como hablaba antes con José Juan, y tiene un futuro espléndido porque no solo se dedican a, como veremos en el reportaje, a topografía para obra civil, sino que ya tienen en cuenta las mediciones de satélites, muchísimos elementos de software, de informática, es decir, que es una ciencia muy interdisciplinar y con un futuro muy prometedor. Bueno, enseguida seguimos hablando del valor de esta especialidad, pero primero vamos a intentar responder a las preguntas que nos traslada al plató Luis García. Hoy son para José López de Guereñu. Hola, muy buenos días. Científicos del Centro Nacional Espacial de Dinamarca aseguran que las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera tienen un efecto mínimo en el cambio climático. Según ellos, hay otro factor mucho más importante, los rayos cósmicos, procedentes de la explosión de las estrellas y que llegan a la atmósfera de la Tierra con tal intensidad que el campo magnético del Sol no tiene la suficiente fuerza para repelerlos antes de que alcancen la atmósfera. Mica de Madrid nos pregunta qué hay de verdad en todo esto y sobre todo qué son los rayos cósmicos. La segunda nos la formula Marta de Madrid y nos pregunta por un tipo de fusión de la que nunca había oído hablar, la fusión fría. Lo que es cierto es que en 1989 dos químicos norteamericanos aseguraron haber conseguido llevar a cabo en su laboratorio un proceso de fusión fría. Esto supondría resolver todos los problemas energéticos de nuestro planeta, dado que es supuestamente una fuente de energía ilimitada. Pero aquello resultó ser un fraude. Y ahora Marta nos pregunta por qué vuelve a hablarse de nuevo de este tema en los medios científicos especializados y en qué se basa esta misteriosa fusión fría. Vamos a empezar por aquí, por empezar por algún sitio. ¿Qué es la fusión fría, José? Bueno, pues la fusión fría fue uno de los mayores fiascos de la ciencia, que tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras. En ciencia, cuando alguien mete la pata, no hay un mayor problema, porque todos los científicos de las universidades del mundo van a repetirlo inmediatamente el experimento, y si no funciona, pues el que comete el fraude pues queda descubierto. Hace 20 años, precisamente ahora, dos químicos norteamericanos pues se apresuraron, convocaron a la prensa, hicieron un gran escándalo para intentar imitar lo que el hombre siempre ha soñado, que es imitar el Sol, que ya en algún programa hemos hablado de ello, de intentar juntar dos núcleos de hidrógeno que, como son positivos, se repelen. Entonces, para unirlos y formar helio, como hace nuestra estrella el Sol, hace falta una energía bestial para vencer esa repulsión, ¿no? Y eso se está investigando hoy en día y es la fusión nuclear, que probablemente en el año 2050 o por ahí se consiga. El problema es que estos químicos querían conseguirlo pues en un vaso de agua pesada, haciendo una electrolisis normal, metiendo dos electrodos, y con el hidrógeno que se consigue, por eso se llama fusión fría, porque sería una temperatura ambiente, no como la de la estrella, y así lograrlo de una manera sencilla y muy barata. Metieron la pata hasta el cuezo, y hoy en día parece que una
parte del ejército americano, una sección, intenta reproducir una experiencia similar y ha encontrado evidencias de neutrones que se liberan y entonces vuelven otra vez a especular sobre esto, pero no hay nada, por supuesto, que esté confirmado experimentalmente. Pero estamos más cerca de conseguirlo. Y pienso que, bueno, que deben investigar, pero no creo que lo consigan la fusión fría. Y la otra pregunta es sobre los rayos cósmicos y si realmente son los culpables del calentamiento global. Bueno, aquí es otra de las polémicas actuales, porque el calentamiento, el cambio de clima, efectivamente existe, tenemos una etapa de calentamiento y se piensa, hay consenso en la comunidad científica, que es debido al incremento de CO2 debido a la actividad industrial del hombre. Pero no es menos cierto que los geólogos nos dicen que en el pasado, sin actividad industrial ninguna, ha habido cambios climáticos más poderosos que los actuales. Por eso están especulando sobre otras formas de incidir en el clima que no sea el CO2. Para explicarlo mejor, te he traído hoy este aparato, que es un aparato profesional, es un medidor de radiactividad, lo vamos a encender, hace un test, no te asustes, y ahora lo vamos, está midiendo radiactividad, lo cual es un poco raro, ¿no? Si lo acercamos, pues veremos que estos pitidos que hemos escuchado podría pensarse que estamos emitiéndolos nosotros, ¿no? Entonces, lo que hizo un investigador, fíjate, José Juan parece que es radiactivo. Pues no. Lo que está midiendo el aparato es parte de esta radiación cósmica que nos llega del espacio y que es capaz a veces de atravesar, como vemos, las paredes, ¿no? De hecho, si subimos este aparatito a la sierra, en vez de medir 0,06, mediría 0,12. Es decir, que cuanto más me alejo de la Tierra, más marca. Eso nos quiere decir que es una radiación que está llegando ¿de dónde? Del espacio. A eso es lo que llamamos radiación cósmica. Son partículas subatómicas muy energéticas y que chocan con la atmósfera, provocan otras cascadas de partículas y algunas radiaciones gamma que nos están atravesando en estos momentos. Sin embargo, no nos pasa nada porque estamos adaptados a ella. Bueno, vamos a seguir hablando de ciencia, en concreto de nuestro tema central del día, sobre los ingenieros en cartografía y topografía. Queremos realizar un recorrido por su historia y detenernos, por ejemplo, en los avances técnicos y científicos que demuestran que esta ingeniería sigue muy viva. Ahora se trata de aplicar la nueva tecnología informática a la obtención de reproducciones a escala de la orografía planetaria, entre otras aplicaciones. Desde la antigüedad, el hombre ha querido saber dónde está, qué le aguardaba tras el próximo horizonte. El descubrimiento de nuevos territorios lo representaba gráficamente, y esto le servía para planificar y gestionar, o sencillamente para reivindicar su propiedad. En este capítulo veremos los albores de la topografía, la geodesia y la cartografía, cómo se encuentran actualmente y cuáles son los retos que tiene planteada esta ingeniería. A medida que ha progresado nuestro conocimiento del mundo, también ha evolucionado nuestra capacidad de comunicar a los demás la información geográfica que se ha tenido que representar de manera inteligible para distintos colectivos. Los distintos tipos de mapas o cartas se idearon para registrar y transmitir las características de la superficie terrestre, basando sus descripciones sobre una teoría matemática cada vez con un grado de precisión mayor. Sobre esta base científica, el grafismo y las técnicas de comunicación permiten diseñar el mundo real sobre una superficie plana con un alto grado de eficacia. En la actualidad, los mapas reflejan con fidelidad los acontecimientos tal como se presentan en un determinado momento. A medida que estos van evolucionando, se puede conocer con detalle el desarrollo de distintos fenómenos perceptibles solo a largo plazo.
Esto nos permite valorar los retrocesos de selvas y bosques, el avance de los desiertos, los procesos de erosión, el hundimiento de la ciudad de Venecia o incluso la deriva de los continentes. Si a estos datos les aplicamos modelos matemáticos, se puede predecir su evolución. El volumen de datos que de manera exhaustiva y continua podemos obtener y procesar de la superficie del planeta nos está permitiendo monitorizar sus parámetros vitales, correlacionar sus fenómenos, comprender sus comportamientos y pronosticar y tratar sus anomalías. La ingeniería geomática se está convirtiendo en un extraordinario instrumento de gestión y decisión para planificar y ordenar el presente y el futuro de la ocupación de la Tierra por el hombre. Aunque la forma de la Tierra es extraordinariamente compleja, la necesidad de representarla impuso el desarrollo de un proceso tecnológico que, partiendo de la astronomía, terminaba reduciendo el planeta a fragmentos menores, en los cuales, apoyándonos en la geometría y trigonometría, podíamos medir ángulos y distancias que permitían una representación suficientemente exacta de su superficie mediante las técnicas topográficas. La aplicación de la topografía se ha extendido desde sus primeros momentos al ámbito de la ingeniería civil. La actual instrumentación y métodos informatizados de proceso permiten que las grandes infraestructuras que se construyen en la actualidad puedan ser controladas, medidas y valoradas de manera inmediata y exacta en cada fase, a pesar de la complejidad que presentan obras públicas como un puente colgante, túneles de decenas de kilómetros o incluso trasvases hidrográficos de centenares de kilómetros. Los instrumentos topográficos que se emplean son de máxima precisión, como las estaciones totales robotizadas o los sistemas de interferometría láser de seguimiento, y se usan en campos tan variados como la industria aeronáutica, de automoción, naval, eólica o industria pesada. La topografía también está presente en la arqueología. No solo se utiliza como herramienta de representación, sino que puede inducir a revelar la existencia de restos arqueológicos enterrados, como la estructura de un poblado, fortificaciones o cualquier otro indicio que permita determinar la existencia, extensión y tipo de asentamiento que hubo en el yacimiento. La identificación de los afloramientos y de los restos de materiales que se encuentran en la superficie y la determinación de los elementos lineales existentes, como las vías de comunicación o los trazados fluviales que ayudan a identificar los accesos al asentamiento, permiten una óptima representación a gran escala del yacimiento. El levantamiento topográfico proporciona una documentación gráfica e informática que representa una ayuda fundamental para los arqueólogos, facilitándoles el análisis, la interpretación y la medida de los elementos y las estructuras conservadas, así como la planificación de los posteriores trabajos de excavación, restauración y conservación del yacimiento. Durante mi bachillerato, mi afición a las matemáticas, a la historia y a la geografía y al mundo de los mapas hicieron que, creada recientemente la Escuela de Topografía, me decidiese a preparar y presentarme a las pruebas de ingreso. Superadas estas, realicé mis estudios en la escuela y, finalizados, obtuve mi título e inicié mi actividad profesional vinculada al mundo de la topografía, de la geodesia, siempre con la idea de que el desarrollo me conduciría a una utilización de estas técnicas para el mundo de la cartografía. Cuando la superficie a estudiar es muy extensa o de muy difícil acceso, el uso de la fotogrametría sustituye a la topografía. Mediante el estudio de las fotografías se pueden obtener medidas fiables y exactas de la zona o del objeto. Su aplicación más desarrollada es la producción de cartografía a distintas escalas, desde los mapas topográficos de propósito general hasta los planos de detalle.
La cartografía fotogramétrica constituye el punto de partida para otras actividades como planeamiento, proyectos o replanteo de obras. Pero todo aquello que puede fotografiarse puede medirse por fotogrametría. Industria y obra civil, biomedicina, patrimonio, criminología y estudios forenses y medio ambiente. Pero la fotogrametría ha evolucionado con la obtención de imágenes desde satélites artificiales hasta una nueva tecnología conocida con el nombre de teledetección. A través de ella podemos tener puntual información de lo que acontece en cada parte del mundo y es una herramienta muy útil para la intervención en desastres. Existe una gran diversidad de satélites y sensores que obtienen imágenes con diferente resolución espacial. La radiación electromagnética con que se forman las imágenes puede ser generalmente no visible para el ojo humano, existiendo imágenes ópticas, térmicas o de radar. Aunque se utiliza para la producción de cartografía, encuentra su aplicación más importante en temas relacionados con la vigilancia ambiental, como la observación de grandes incendios forestales, progresión de la cubierta vegetal, disminución de la capa de ozono o prevención y evaluación de grandes catástrofes. El hecho de que los terremotos sean uno de los sucesos naturales que conlleva mayor potencial destructor, con mayor coste de pérdidas humanas y materiales, hace que el riesgo sísmico sea uno de los fenómenos que más atención reclaman la comunidad científica y la sociedad. Dentro de ese potencial destructor, hay que considerar no solo los daños estructurales asociados directamente al sismo, sino también otros indirectos derivados de fenómenos como deslizamientos de laderas y tsunamis. Algunas de las catástrofes ocurridas recientemente no pudieron evitarse. Sin embargo, el coste de vidas humanas podría haberse paliado con políticas de mitigación de riesgo, sistemas de alerta y medidas preventivas. El terremoto es un fenómeno natural, pero el desastre no lo es. Este puede evitarse o al menos reducirse precisamente potenciando estudios de peligrosidad y riesgo, que lleven a la adopción de medidas de diseño sismo resistente, planificación urbanística y territorial y medidas correctoras. La evaluación de la peligrosidad sísmica y caracterización del movimiento del suelo o el estudio de la amenaza de deslizamientos de laderas requiere de bancos de datos a partir de un profundo conocimiento de las características geográficas y geomorfológicas de las zonas críticas. Su representación cartográfica y su integración en sistemas de información geográfica aplicables a análisis de riesgos naturales proporciona importantes indicadores de riesgo y ofrece toda la información necesaria para la gestión de ese tipo de territorios, de su población y de las mejores opciones para el auxilio y la evacuación en caso de emergencias. Pero los satélites, además de herramienta fotográfica, actualmente cumplen un papel de posicionamiento global que permiten conocer con rapidez y precisión la posición de objetos fijos y móviles en cualquier lugar de la Tierra. El sistema de posicionamiento y navegación basado en satélites artificiales constituye uno de los logros tecnológicos más destacados de finales del siglo XX.
De manera silenciosa y casi sin ser percibido por el gran público, su implantación ha tenido sin embargo una gran repercusión económica y social. El primer sistema desarrollado y el único totalmente operativo en la actualidad es el Sistema de Posicionamiento Global, GPS. Este sistema depende del Ministerio de Defensa estadounidense, quien permite en parte su uso civil. Europa, consciente de la gran repercusión económica de esta tecnología y de las limitaciones de los sistemas actualmente en uso, está desarrollando un nuevo sistema de carácter civil denominado Galileo, independiente de los anteriores, aunque compatible con ellos. Se espera que esté totalmente operativo en el año 2010. Todas estas herramientas han hecho que la cartografía tradicional representada en 2 dimensiones haya sido complementada por modelos tridimensionales que incorporan el relieve y sobre él se sitúan distintas capas con la información que se necesite. La gama de productos disponibles es tan amplia como exhaustiva. Se pueden obtener desde las grandes series de mapas de alta precisión, que inventarían grandes extensiones de un país con gran detalle y permiten elaborar sobre ellas proyectos de actuación sobre ese territorio, hasta los atlas generales y los atlas nacionales, útiles para describir a grandes rasgos nuestro planeta u otros planetas menos conocidos, y registrar información espacial acerca de un país recopilando aspectos diversos del mismo. En los últimos tiempos, es cada vez más necesaria la publicación de este tipo de cartografía en soportes informáticos o cartografía interactiva multimedia, con todas las ventajas que ello aporta a la consulta del dato geográfico. La incorporación de la informática a la producción y gestión de la cartografía ha dado lugar a la cartografía digital, cuya evolución desde los años 60 es vertiginosa. Aparecieron los programas de dibujo asistido por ordenador, CAD, cartografía de sobremesa, DTP, y sistemas de información geográfica, SIG. Estos programas permitieron al cartógrafo diseñar un gran número de líneas de producción diferentes. De repente, era posible producir y publicar un gran número de planos, mapas y atlas de forma rápida y económica, en relación con las técnicas cartográficas tradicionales. El ingeniero en geomática y topografía utiliza estos programas y transforma sus trabajos de campo con estaciones totales y equipos GPS de precisión en planos técnicos de gran valor en la ingeniería civil, medio ambiente, planificación territorial y urbanismo. De esta forma, se elaboran modelos informáticos precisos y continuos de los que se extraen múltiples resultados de análisis y visualización. Planos, secciones, detalles, perfiles, perspectivas, fotos realistas, cálculo de volúmenes o incluso animaciones. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a la segunda parte del programa. Enseguida seguimos viendo el documental que hoy dedicamos a la ingeniería de topografía y cartografía con nuestro experto habitual de los miércoles, José López de Guereñu, y con José Juan Arranz, ingeniero en geodesia y cartografía. Vamos a empezar por algo que ya ha comentado José al principio, pero ¿realmente es fácil encontrar trabajo a partir de esta ingeniería? Sí, francamente yo creo que es fácil encontrar trabajo no solo en la obra civil, sino en la gran cantidad de ciencias que ahora necesitan la recogida de información tridimensional de cualquier objeto y a cualquier tamaño, desde la arqueología, la arquitectura, etcétera. Que ya es mucho decir, ¿verdad, José? En los tiempos que corren. Otra cosa, algunas ingenierías tienen un alto nivel de abandono, lo hemos comentado muchas veces. ¿Esta es de las más duras? No, no necesariamente, pero se da lugar a una paradoja. Tardan más años de los que deberían en acabar la carrera, pero me comentaba José Juan, y es cierto que hay tal demanda de profesionales que ya en segundo las empresas los contratan y entonces trabajan y estudian a la vez, y eso da lugar a este índice de fracaso, que no es tanto de fracaso, ¿no?
Pero en cualquier caso sí se debería quizás mejorar un poco más, sobre todo en el ingreso de los nuevos alumnos, hacer esas tutorías de las que hablábamos el otro día para que no rechacen las asignaturas que pueden ser más duras y se animen a acabar esta carrera tan prometedora. Bueno, si os parece, seguimos viendo el documental y después solucionamos más dudas. El desarrollo de Internet ha tenido también un gran impacto en la cartografía. Durante los últimos años se ha observado un crecimiento exponencial del número y tipos de mapas publicados en la red. Esto se debe en parte a que los métodos dinámicos e interactivos de comunicar la información se perciben como muy atractivos por los usuarios. Son cada vez más frecuentes en Internet los callejeros urbanos, los mapas de carreteras y rutas, los mapas del tiempo, turísticos y estadísticos, entre otros. Además, gozan de multitud de ventajas como su accesibilidad, el grado de actualización de los datos y la capacidad de la estructura de hipertexto asociada que permite incluir un volumen casi ilimitado de información. Los programas de SIG se utilizan básicamente en proyectos para la gestión de información geográfica, pero también es una herramienta para la generación de determinado tipo de mapas temáticos que ofrecen distintas visualizaciones de un mismo modelo de un fenómeno geográfico. Su uso representa un excelente sistema de apoyo a la toma de decisiones. Uno de los ejemplos más característicos del SIG es el catastro. La obtención y actualización permanente del enorme volumen de datos que supone la actividad catastral para inventariar y gestionar la propiedad rústica y urbana de un país supone una de las tareas más complejas y cuantiosas que se abordan desde la ingeniería geomática y topográfica. Desde mapas de zonas urbanas a otros de zonas rústicas, el catastro abarca la realidad territorial en múltiples aspectos: edificaciones, red viaria, tipos de cultivo, derechos de propiedad. Y es preciso el concurso de topografía, fotogrametría, cartografía, derecho y, por supuesto, catastro y legislación. Ingeniero en geodesia y cartografía, ingeniero técnico en topografía son las actuales denominaciones de los títulos universitarios que capacitan para el ejercicio profesional de este tipo de ingenierías en España. En nuestra legislación, sus antecedentes históricos se remontan con distintos nombres al siglo XVII, en el que se reconocen funciones a los agrimensores. La creación del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos se publica en la Gaceta de Madrid en 1835 y en 1865 se crea la Escuela de Parceladores. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid se crea como Escuela de Topografía en 1955 y actualmente se hace cargo de la organización y gestión administrativa de las enseñanzas de las dos ingenierías citadas. Ingenieros técnicos en topografía, en un primer ciclo de 3 cursos de duración que capacita para el ejercicio profesional, y posteriormente se puede cursar un segundo ciclo de 2 cursos más para obtener el título de ingeniero en geodesia y cartografía. La formación académica de estos últimos puede completarse con estudios de doctorado en 2 programas: ingeniería geográfica y geodesia y geomática. Para mí, el ser ingeniero en topografía me ha aportado 2 cosas importantes. La primera, estabilidad, porque cuando nosotros acabamos la carrera había muchísimo trabajo y muy pocos profesionales. Entonces, eso nos hizo salir a trabajar con mucha alegría y, desde luego, no nos faltó trabajo nunca. Y, personalmente, nos dio un puntillo de libertad, porque es una carrera que tiene mucha libertad. Cuando sales al campo, tú eres el jefe, tú decides cómo haces el trabajo, tú decides cuál es tu horario y tú tienes que solucionarte todos los problemas. Eso para un chaval de aquel entonces, 25 o 26 años, pues para mí era muy importante ese punto de libertad que daba la carrera en topografía. La versatilidad de la profesión
hace que actualmente las perspectivas profesionales para los ingenieros técnicos en topografía y los ingenieros en geodesia y cartografía sean muy variadas. En obras civiles e industriales dan apoyo a los proyectos de construcción de puentes, presas, carreteras, estructuras y construcciones, controlando los procesos de fabricación. Son especialistas en catastro, cartografía, aplicaciones de integración de web y SIG con GPS, actualmente muy extendidas para coches, teléfonos móviles y agendas electrónicas, fotogrametría, teledetección y geodesia. La escuela cuenta con 12 laboratorios informáticos especializados para cada asignatura y con un complejo conjunto de prácticas de campo, de manera que la aproximación a su futuro profesional se organiza desde el primer curso de la carrera con una intensificación progresiva a medida que avanza la titulación. El equipamiento utilizado por los alumnos es de última generación, y esto les permite adquirir la destreza necesaria para su uso en la vida laboral. La biblioteca, como punto de encuentro de todos los estudiantes, incluye, además de un amplio catálogo de obras propias de los estudios, una videoteca, hemeroteca y cartoteca. Las oportunidades profesionales del ingeniero en geomática y topografía a medio y corto plazo están relacionadas con el vertiginoso desarrollo tecnológico de los sistemas de captura de datos y supone un reto para esta ingeniería mantenerse en la vanguardia de la tecnología. La puesta en marcha del sistema Galileo en Europa y el rápido crecimiento de los sistemas GPS para la obtención de posiciones, orientaciones y velocidades de una forma rápida y económica desembocará en el desarrollo de un gran número de aplicaciones, como en la realización de grandes obras, en la navegación terrestre, marítima, aérea o recreativa, en el control y gestión del tráfico, en protección civil y en el control y guiado de vehículos de socorro. La disponibilidad de imágenes de satélite de mayor resolución espacial, espectral y temporal permitirá la elaboración de inventarios de recursos naturales, la monitorización de procesos naturales, la mejor planificación de las ciudades o una rápida reacción ante catástrofes naturales. A partir de las capacidades de análisis y visualización de la tecnología SIG, con las características multimedia y de hiperenlaces de Internet, se hará más accesible la gestión de múltiples proyectos de ingeniería civil, medio ambiente, urbanismo, planificación territorial, análisis de mercados y, además, cualquier usuario a través de Internet podrá acceder a grandes volúmenes de información espacial, producir sus propios mapas o extraer la información que necesite de una forma sencilla desde su puesto de trabajo o desde su propia casa. Los ingenieros en geomática, además de desarrollar los tradicionales mapas, trabajan con aplicaciones de realidad virtual para proporcionar, en tiempo real, una imagen del territorio desde cualquier punto de vista, en tierra, desde el aire o bajo el mar, de manera continua y dinámica, análoga a la que tendríamos desde algún vehículo en movimiento. En los 40 años que voy a hacer ahora que llevo de profesión, 20 me dediqué a trabajos de campo, trabajé por toda España, yo diría que no hay ninguna provincia en la que no haya trabajado, pero he trabajado en el norte de África, en varios países y sobre todo en Sudamérica. He estado trabajando, lo cual quiere decir que durante 20 años de mi profesión los he dedicado a viajar y a conocer, y eso aporta muchísimo, porque ya no es conocer países como cuando uno va de turismo, sino es conocer gente, resolver los problemas sobre la marcha, te da muchas posibilidades. En los próximos años, las infraestructuras de datos espaciales constituirán un elemento estratégico clave para todas las profesiones relacionadas con la información geográfica. La disponibilidad y accesibilidad a través de Internet de la información geográfica normalizada, producida por las distintas administraciones, será un elemento dinamizador de múltiples sectores de la economía.
Las oportunidades profesionales en este campo en los próximos años estarán en la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de datos espaciales y a medio y largo plazo en el desarrollo de nuevos productos y servicios relacionados con la información espacial. Del mismo modo que se habla de la cartografía como la infraestructura de las infraestructuras, se puede decir que esta profesión es la ingeniería de las ingenierías. Se ha incorporado a la mesa el director de La Aventura del Saber, Salvador Valdés. Buenos días. Buenos días, María, ¿qué tal? Estupendamente, aquí hablando de ingeniería. ¿Tú crees que le damos el valor que se merece a esta especialidad en concreto? Pues yo no lo sé, ahora se lo preguntamos a José Juan. Lo que sí sé es que es una de las ingenierías con un, digamos, con un bis más romántico, ¿no? El tema este de los grandes geógrafos, grandes descubridores del siglo XIX, Humboldt y compañía, ¿no? Lo que no sé es si en general la sociedad da ese reconocimiento, esa imagen a los que son ingenieros, no sé si geógrafos o cartógrafos. En geodesia y cartografía o en topografía. Yo creo que no toda la que a nosotros nos gustaría, ¿no? Pero sí que es cierto que, sobre todo desde el resto de las ingenierías, ven cada día más la necesidad de una mayor precisión en sus infraestructuras, que obviamente depende de nuestro buen trabajo, de nuestro buen hacer a la hora de recoger esa información y plasmarla en el terreno, recoger la propia información del terreno. O sea que yo creo que cada día la sociedad es más consciente de la necesidad de un ingeniero en topografía para llevar a cabo cualquier obra o cualquier recogida de información tridimensional. José, ¿cuáles dirías tú que son los retos más importantes que se plantean ahora mismo? Bueno, aparte de los que ya se han visto en el programa, yo creo que la topografía submarina, ¿no? La costa maravillosa que tenemos en España, solo el 5% de los océanos está cartografiado, y con una buena topografía creo que ahí tenemos un reto formidable, y creo que, aunque sea muy futurista, la topografía planetaria a mí me vuelve loco, ¿no? Lo de Marte, la Luna, los satélites de Júpiter, Saturno y todo eso, creo que por ahí al final acabaremos llegando. José Juan, ¿tú qué crees? Está lejos de cartografiar el espacio. Pero bueno, ya los americanos han enviado al Mars Surveyor, que es el topógrafo de Marte, y aunque sea robótico es el primer topógrafo que pisa Marte, o sea que no sabemos si alguno de nosotros irá a cartografiar el espacio. Pues si vais, venís aquí y nos lo contáis. Claro que sí. Salva, la semana que viene otro capítulo. Sí, otro capítulo. ¿Algo? Bueno, como ya se sabe, la serie, aunque se recuperan algunos capítulos, incluso los capítulos que se recuperan tienen novedades, ¿no? Hay nuevas entrevistas y eso supone que es un poco aventurado decir cuál va a ser el capítulo de la semana próxima, porque depende de terminar los que están haciéndose. Pero en principio el que está previsto que sea es el de Ingeniería de Montes, que es una ingeniería muy especialmente relacionada con nuestro país, que es el segundo país orográficamente más accidentado de la Unión Europea, perdón, de Europa, no de la Unión Europea, porque el primer país es Suiza, si no tengo mal entendido, y es, en fin, es una ingeniería muy especial, como tendremos ocasión de comprobar la semana próxima, si todo va bien y se confirma. Si no pasa nada, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a recomendar un libro a nuestros espectadores. Muy bien. Pues el libro es este, se llama ¿Existe la suerte? Las trampas del azar. Está escrito por Nassim Nicholas Taleb, que es un montón de cosas. Es un matemático, es un profesor de universidad y es un operador de bolsa. Y es también el autor del Cisne Negro, que ha sido un ensayo sobre los eventos malos venidos de golpe, ¿sabes? Que ha tenido, bueno, una gran aceptación, es un bestseller mundial, y este es el segundo libro y yo creo que va por el mismo camino. A ver, ¿de qué trata? Pues trata de la vida de un operador de bolsa. ¿Qué debe hacer? ¿Qué filosofía debe llevar a cabo? O debe, digamos, sustentarle para no estrellarse, para no acabar muy pronto, ganar mucho y luego perderlo todo, sino para, a lo largo del tiempo, mantenerse y luego incluso hacer una pequeña fortuna. Dicho así, pues es un poco, quien no tenga un euro para meterlo en bolsa, pues dirá, pues no me interesa. Pero sí tiene un gran interés porque es un libro escrito además por una persona muy aficionada a la literatura, a la filosofía, un amante, por ejemplo, de la poesía simbolista, de Proust, del surrealismo, que es también
un gran escritor, un escritor que describe, digamos, lo que hay debajo, ¿no?, de las apuestas de la bolsa y todo eso. Y no sé, yo lo estoy terminando de leer, me estoy divirtiendo mucho, de pronto hay cosas hilarantes, por ejemplo, sobre Hegel, y hay una propuesta de pensamiento hacia el estoicismo antiguo y una gran defensa como discípulo que se considera del gran filósofo Karl Popper. O sea que es un libro muy completo. A pesar de todas las cosas que yo he dicho, se lee muy fácilmente, está lleno de anécdotas y yo creo que es altamente recomendable en un momento de crisis como este, en el que se pueden replantear muchas cosas. Pues si quieren conseguir el libro que acabamos de recomendarles o simplemente hacernos llegar alguna pregunta o sugerencia, ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico. Hoy destacamos 2 de todos los que nos habéis enviado. Las propuestas son estas. Las mujeres retrasan cada vez más la maternidad y eso conlleva que muchas encuentren dificultades para quedarse embarazadas. Ahora la ciencia les abre un camino muy esperanzador. Aunque por el momento está en fase de experimentación, la existencia de células madre en los ovarios permitiría que mujeres estériles queden embarazadas con sus propios óvulos. Lo cierto es que ya se sabía que existían células madre en los ovarios de las mujeres, pero se desconocía su capacidad reproductora. Todo sobre este tema lo queréis ver aquí en forma de reportaje. La segunda nos la hace Virginia Mateo y aunque no está relacionada directamente con la ciencia, sí que nos solicita un reportaje sobre el trabajo pionero llevado a cabo por un equipo del Centro de Investigaciones Científicas que recoge las más de 3.000 inscripciones árabes existentes en el Palacio de Comares de la Alhambra. Han recopilado, estudiado y traducido los epígrafes árabes de esta bellísima construcción. Un reportaje que no podemos dejar escapar. José, 2 propuestas muy variadas hoy. Pues sí, la verdad que la de la Alhambra, aunque parezca que no tiene que ver con la ciencia, sí que tiene que ver, porque los poetas árabes también eran geómetras y su caligrafía estaba muy relacionada con la geometría y con los espacios, lo utilizaban de un punto de vista estético y está muy bien que el CSIC se ocupe no solo de la ciencia dura, sino también de la ciencia humanística, ¿no? Y el tema de las células madre en los ovarios, una más. Cada semana nos sorprenden y así seguirán. Es una nueva técnica que ha sido probada ya en animales y que deshace un poco el mito de que pensamos que las mujeres tenían aproximadamente 500.000 óvulos cuando nacían y ya está. Si los hombres somos... ni se sabe, ¿no?, con los espermatozoides. Bueno, pues aquí tenemos una nueva técnica que va a permitir que algunas mujeres que tengan problemas de infertilidad, probablemente, si los experimentos en humanos siguen adelante, puedan ser fértiles. Un tema apasionante, sí. Despedimos aquí a José Juan Arranz, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y a ti, Salva, te despedimos, pero hasta mañana. Eso es. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida para seguir hablando de ciencia. Eso será en nuestra habitual sección de actualidad, pero tenemos otras sorpresas hasta ahora. Hola otra vez, ya estamos de vuelta y aquí en el estudio nos acompañan 2 invitadas más. Se trata de Ana Victoria Pérez y Beatriz González. Enseguida nos van a contar qué son las maletas del conocimiento, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Miramos a nuestros telediarios y después José López de Guereño nos aclara algunos detalles importantes. El dermatólogo nos explica una vez más cuáles son las reglas para descubrir un melanoma. A de asimetría, B de bordes irregulares, C de varios colores, D de un diámetro grande de más de 6 milímetros y E de evolución, lesiones que cambian. Nosotros no solemos vernos la espalda y es ahí donde más lunares solemos tener, así que para que nos reconozcan los más peligrosos nos proponen un juego, mirar el signo del patito feo. Es de todas las manchas que pueda tener en la espalda, aquella que es algo distinto a las demás, porque es más irregular, más oscura, que nos llama la atención. Pero no paran ahí. También recomienda que nos vigilemos las manchas de la piel causadas por quemaduras del sol, por embarazos o por algún medicamento. La mayoría no tienen importancia y pueden quitarse con láser. Tenemos un láser muy específico, los láseres Q-Switch, que eliminan en una sola sesión estas manchas, sin dejar cicatriz. Pero hay otras que dan un giro. Esta dice que ha empezado a crecer durante los últimos meses y que incluso le ha sangrado en alguna ocasión. Hambrientos de vacaciones, muchos han expuesto durante estos días la piel de invierno a los primeros rayos del sol. Las cremas de alta protección e incluso los maquillajes pueden protegernos de los rayos UVA. Los expertos dicen que hasta los 18 años nuestra piel recibe todo el sol que podemos admitir. Luego ese sol deja huella.
Para nosotros, ¿qué tres cosas son las que absorben el azul? El amarillo era el que absorbe el azul. Nos cuenta que han sido 5 años de trabajos en donde se ha experimentado con conejos y ratones a los que se les han implantado lentillas de color amarillo para eliminar la luz violeta y azul que provoca la degeneración macular, o sea, que se mueran las neuronas que nos permiten ver. Una crema hidratante, además con protección solar. Pues en nuestro caso, un cristal de ventana o una lente de contacto que además de que nos da posibilidad de ver, además protege la retina y puedes alargar la vida de la retina muchos años. ¿Por qué? Porque vamos a vivir mucho más. 1025 pacientes son tratados ya en 23 hospitales de toda España, pero el reto es que ese filtro amarillo no esté solo en las lentillas. En la ventana de un edificio, en el parabrisas de mi coche o en el casco de una moto o, por ejemplo, en los cascos para soldadores, que todavía tienen más incidencia que las personas normales porque están todo el día mirando una luz azul. La vista se desgasta con los años y el principal problema, sobre todo en los mayores, es la degeneración macular. Lo que propone este grupo de investigadores de neurocomputación y neurorobótica es prevenir la ceguera por todos los medios. La Universidad Complutense ha presentado este invento que puede prevenir la ceguera y, José, sin duda es un gran invento, ¿no? Hombre, doblemente orgullosos por el hecho de ser mujer y además de ser española. También la relevancia del fenómeno. Vamos perdiendo la protección natural, ¿no? Y sobre todo los que estén operados de cataratas pueden tener problemas con la radiación luminosa, y aunque nos protegemos con un filtro, este es un filtro de mi cámara, por ejemplo, un filtro ultravioleta que todos conocemos o que también tenemos en las gafas, lo que han diseñado son unas lentillas o un material que pueden aplicar a las gafas o a los filtros que nos van a proteger no solo de la luz ultravioleta, sino también de algunas luces del espectro que también son dañinas para la visión, ¿no? Veíamos otra noticia sobre el aumento de la incidencia de los melanomas. Parece mentira que todavía no somos conscientes de lo perjudicial que puede ser exponerse al sol, ¿no? Estaba predicho y probablemente va a ir en aumento, sobre todo nuestros jóvenes. El tema de la moda exige que se esté muy moreno y se exponen, a veces por falta de tiempo, quieren ponerse muy pronto morenos, a unas radiaciones que son muy peligrosas, sobre todo los primeros días, y que llevan en muchísimos casos a este aumento tremendo de melanomas. Cómo detectarlo lo han dicho muy bien en la noticia, pero simplemente tendríamos que añadir que sí es importante también tomar el sol, pero con mesura, porque sintetiza la vitamina D. No nos olvidemos que los hijos de los esclavos que fueron a Estados Unidos están muy bien protegidos para la radiación solar. Sin embargo, al haber poca radiación a la que ellos no están acostumbrados, los niños no sintetizaban vitamina D y tenían algunos problemas de raquitismo. O sea, tomar sol, pero con mucho cuidado y mucha protección. Con precaución. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Saludamos ahora sí, a Ana Victoria Pérez, Beatriz González. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar. ¿Qué son las maletas del conocimiento? Bueno, pues las maletas del conocimiento son literalmente unas maletas enormes, podemos decir que como las de los músicos, que contienen en su interior una pizarra digital y varias unidades didácticas, además de experimentos relacionados con esas unidades didácticas interactivas. Y están un poco concebidas, pues por una parte, para animar al profesorado a que entre en este mundo de las nuevas tecnologías y aproveche pues todos los recursos disponibles, y por otra parte, pues para hacerle un poquito más divertido a los chavales acercarse a temas de actualidad científica, en relación con la nueva, por ejemplo, asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, ¿no? Que a veces les cuesta, ¿no?, un poco encontrar atractiva la asignatura. Cuesta, las ciencias cuestan. Beatriz, ¿y las ciencionetas van un poco en la misma línea? Sí, lo que pasa es que el público al que se dirigen es un público mucho más infantil. Bueno, estas son las ciencionetas. Este es el perro, se llama Olaf Svensson, y ella es Loli 34, es tataranieta de la abuela Dolly. Y bueno, el objetivo de las ciencionetas es que sean unas marionetas que hacen experimentos científicos especialmente destinados a público infantil. Son pequeños capítulos que tienen una duración máxima de 6 minutos y medio y que se pueden ver a través del canal DICIT, que está en YouTube. Y que para saber cómo hablan estas marionetas, ¿no?, tenemos que mirarlo en Internet. Sí, les vamos a animar a que entren en Internet. Sí, están un poco asustadas con tanta cámara. Bueno, pues vamos a volver a las maletas del conocimiento. ¿Cómo se ponen en marcha? ¿Por qué? Cuéntanos, Ana Victoria. Bueno, se ponen en marcha partiendo de una iniciativa de periodismo científico que entra en contacto por una parte con investigadores de las universidades y por otra con profesores de secundaria, y ve que son dos mundos un poco disociados pero que tienen mucha falta uno del otro. Entonces vimos un poco qué carencias había y las inquietudes por llevar a las aulas algunos temas de actualidad científica,
y bueno, pues nos animamos a poner en marcha un proyecto que además tenía nuevas tecnologías, y la idea era pues básicamente montar unas pequeñas exposiciones transportables en una maleta que fuesen atractivas para los chavales, pero que también fuesen en consonancia con los currículos docentes, porque siempre pues el profesorado está escaso de tiempo para impartir todos los temas de una materia, y bueno, pues intentábamos compendiar esos asuntos, y creo que han ido ya 75 centros y están a punto este año de llegar, pues de momento, a unos 50. ¿Y cómo se pueden pedir? ¿Cómo pueden tener unos chavales, unos profesores que estén viendo ahora el programa, acceso a estas maletas? Pues pueden hacerlo a través de una página web. Hay una página web que está colgada a través de la página del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, que es un poco la institución que junto con el Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología ha desarrollado la iniciativa, y que tiene allí un apartadito en el que hay un calendario en el que se pueden ver un poco dónde están situadas en cada momento y qué horario hay libre. ¿Qué te parece, José, este proyecto? ¿Qué me va a parecer? Esto es lo que hay que hacer, y animarles, darle la enhorabuena y animarles a que sigan. Decirle también a la FECIT, a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que tiene que promover estos programas de cultura científica. Y yo me atrevería a decir que también deberían extrapolarlo a otro ámbito, que es el de las escuelas de adultos y las universidades populares, porque creo que la ciencia divertida no es solo cosa de niños y de alumnos, es también para un ciudadano normal y responsable que tiene que estar alfabetizado, ¿no? Bueno, pues desde aquí le deseamos una larga vida a las maletas del conocimiento. Ana Victoria, Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y si desarrolláis este proyecto que os ha dejado caer José, pues nos lo contáis. Vendremos a ello. Para terminar, como siempre, les invitamos a hacer una parada más, ahora en nuestra página web, donde en estos momentos estamos poniendo a su disposición un documental más. Seguimos digitalizando la serie Agua, Fuego y Tierra. Hoy toca el primer capítulo dedicado a la investigación. Agua, fuego y tierra son elementos que el hombre ha transformado a lo largo de la historia como un atrevido desafío para adaptarlo a sus necesidades, para descubrir sus auténticos valores y así emplearlos en su propio beneficio. Pero esta transformación exige al hombre una vigilancia e investigación constantes de los elementos si quiere conocer al máximo el poder, las influencias y las posibilidades que contienen. La sociedad demanda mejoras en la obra civil, a la vez que se hace imprescindible un mayor celo en el cuidado medioambiental que va asociado a ella. Para avanzar en todo lo que depende de proyectos de ingeniería y alta tecnología, es necesario desarrollar una estrategia de actuación, de investigación y de experimentación en los campos más insospechados. Este estudio tecnológico, este trabajo de laboratorio, es el que desarrolla el CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Agua, Tierra y Fuego es el documental que hoy les ofrecemos en la página web. José López de Guereño ya tiene preparado algo para explicarnos. Bueno, ya que la otra semana hicimos un experimento del aire, vamos a hacer otro del agua. El agua es fundamental para la vida, pero también en la naturaleza, cuando se congela, se hace hielo, que como todos sabemos, flota. Ajá. Si lo llenamos justo hasta el borde, esto sería como un iceberg. Cuando el iceberg se funda, va a subir el nivel del agua de los océanos, como dicen algunas informaciones de la prensa. Es decir, ¿se derramará el agua o se quedará el nivel ahí? Vamos a dejarlo que los espectadores lo repitan en casa y la próxima semana desvelaremos el misterio. El misterio. Pues nada, te tomamos la palabra. Gracias. Gracias a ti. Mañana volvemos, ya lo saben, jueves, cita con las humanidades. No se lo pierdan, como siempre, en la 2, a partir de las 10:15 de la mañana. Adiós.